Fundación Montes de YouTube. YouTube, bien. Y bueno, una noticia también de YouTube es que bueno, vamos creciendo en suscriptores de a poco, pero que nuestros videos están siendo muy vistos, principalmente en España y México. Y bueno, de ahí hay una lista larga de países, entre los que está Uruguay por allí, pero nos están viendo, el país que más nos ve es España. Atado a esta buena noticia que recibimos hoy del Ministerio de Relaciones Exteriores. Impresionante. Nuestro nombre anda por todos lados. Buenísimo. Bueno, entonces hoy vamos a traer a Immanuel Kant para hablar un poco de ciertos conceptos que se manejan en la sociedad actual, que mucha gente lo utiliza o lo escucha, como es el concepto de personas tóxicas. Sí. Bueno, vivimos en tiempos de que la salud mental se ha transformado en una especie de protagonista. Hoy lo decía Leonardo, y nosotros que venimos trabajando en esa línea, se habla mucho de salud mental. Entonces todos los días siempre alguien escucha hablar sobre ansiedad, sobre estrés, sobre bienestar emocional, sobre el autocuidado, sobre los vínculos sanos. Y entre todos esos temas aparece una palabra que se volvió un poco como un lenguaje cotidiano, que es la palabra tóxico. Persona tóxica, relación tóxica, ambiente tóxico. Una especie de diagnóstico rápido que usamos para nombrar aquello que nos hace mal. Por supuesto que reconocer lo que nos hace mal es importante. Sí. Cuidarse también es un acto de responsabilidad. Pero hay algo que Kant nos invita a hacer una pausa y pensar desde otro lugar. Porque detrás de ese lenguaje de alejate de lo tóxico, se esconde muchas veces una mirada individualista. Una mirada que a veces es casi de mercado. Si algo no me hace sentir bien, lo descarto. Si algo me incomoda, lo elimino. Y ahí es donde la filosofía puede ayudarnos a estar más allá de ese impulso de sacarnos de arriba a las personas, y tenemos que mirar el tema entonces de un pensador que escribió y vivió hace más de 2 siglos, pero que sigue siendo una brújula moral en la sociedad actual, que es Immanuel Kant. Kant nos enseña, o nos trae hoy para enseñarnos algo que es fundamental, que es que ninguna persona puede ser tratada como un medio, sino siempre como un fin en sí misma. Esa es la primera enseñanza que nos trae Kant. Esto quiere decir que los demás no existen o no viven para servirnos a nosotros, complacernos o hacernos sentir bien todo el tiempo. Cada persona tiene un valor propio. Sin duda. Cada persona tiene una dignidad que no depende de cómo lo percibe el otro. Cuando aplicamos esto al discurso actual de la salud mental, hay un contraste que resulta evidente. Hoy solemos medir a las personas por cómo nos afectan en la vida. Tal persona me hace bien, me hace mal, me suma o me resta. El lenguaje que estamos usando. Exacto, ese es el lenguaje que usamos muchas veces sin darnos cuenta de cómo vamos clasificando o vamos agrupando a las personas en nuestra vida. Para Kant, esa mirada convierte al otro en un objeto de consumo emocional. Y eso, aunque parezca una forma de cuidarse, en realidad es una forma de deshumanizar. Porque cuidarse, básicamente, para Kant, cuidarse no es descartar. Cuidarse está bien, pero cuidar no es lo mismo que descartar. Kant diría que el deber moral de cada uno de nosotros no consiste en buscar el placer o la comodidad, sino en actuar conforme a principios que podamos querer que todos cumplan. Por ejemplo, si universalizamos la lógica, alejate de todos aquellos que te incomodan. Dejo esta pregunta para que los que nos están escuchando. Si nosotros pretendemos que se universalice, repito para que se hagan la idea de lo que propone Kant, alejate de todo aquel que te incomoda, ¿qué quedaría de la convivencia humana si todos actuaran así? Viviéramos una isla todo desierta. ¿Podríamos construir comunidad Sí. Si cada uno se refugia en su propio bienestar emocional, evitando toda fricción? No. Son preguntas que tiro, son preguntas que Kant se hace y trata de ir respondiendo, pero está bueno que la gente se haga estas preguntas y responda intuitivamente. La ética kantiana nos invita a algo mucho más exigente, que es actuar desde el respeto,
no desde la reacción. Tomar decisiones que podamos justificar racionalmente, no solo emocionalmente. Porque si optamos solo desde la emoción, terminamos atrapados en un ciclo como de huida. Tratamos de huir, si actuamos solo emocionalmente, vamos a tratar de huir todo el tiempo de todo lo que nos molesta, de todo lo que nos duele o de todo aquello que nos desafía. Y eso, lejos de fortalecer la salud mental, la vuelve más frágil. Entonces, para Kant, y acá voy a traer un concepto que lo traje con Sartre, lo traje con Nietzsche, lo traje con Hannah Arendt, ser libre no es hacer lo que uno quiere. Ser libre es poder elegir racionalmente lo que uno debe hacer. La ética kantiana tiene que ver con el deber ser. La libertad moral es autonomía, gobernarse a sí mismo con base a la razón, no en los impulsos. Kant nos invita siempre a otro concepto que he traído muchas veces, que es a pensar. Claro. La acción. No solo vivir no. Exacto, porque muchas veces vivimos de los impulsos. Tengo 2 mensajes, a ver. Bueno. Un abrazo para Guillermo Caraciolo, soy Juan, los escucho todos los lunes. Gracias, Juan. Muchas gracias. Dice que nos recuerda que pensar también es una forma de sanar. Sí, por supuesto. Bueno, a eso nos invita Kant, que es lo que viene diciendo de la importancia del razonamiento. Laura nos dice, buenas noches, me encantan la parte de la columna filosófica. Saludo al licenciado Guillermo. Gracias por tu claridad, tu sensibilidad y por acercar la filosofía a la vida cotidiana. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Muy bien, la gente sí, siempre se prende. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, es lindo leer y escuchar esos mensajes en realidad, porque uno lo que quiere es eso, de que en la tranquilidad de la noche y cuando uno más está capaz, más tranquilo y más abierto a reflexionar, bueno, traer una línea de pensamiento o un filósofo. Aparte de cosas que nos pasan a diario, ¿no? Por supuesto, y que nos invita a reflexionar lo que nos pasa en el día a día, ¿no? La intención, bueno, yo recomiendo, el otro día te lo recomendaba a vos, un filósofo argentino, Darío Zeta, gran filósofo argentino, que hace este trabajo también. Yo lo he ido a ver todas las veces que viene a Montevideo a presentar su espectáculo hoy, porque es un filósofo que trata de hacer esto, de leer muchas veces aquella teoría filosófica que nos parece que es extraterrestre y contarla como la trato de contar yo, hago mi mejor esfuerzo, para que vean que la filosofía está en todo esto que nos pasa todo el tiempo. Diario. Exacto. Y bueno, y yo trato de asociarla también a la salud mental y a traer esto de cómo podemos resolver o pensar de otra manera lo que muchas veces hacemos automático. En automático, tal cual. Exacto. Bueno, continuando un poco por ejemplo, cuando alguien nos lastima o nos perturba, la reacción inmediata, ¿cuál es? Alejarnos. ¿No? O etiquetar a esa persona, de que es una persona tóxica, o simplemente juzgarla. Esta persona no te arrimes porque te hace mal. Es la opinión de otro. Claro. Pero la autonomía que propone Kant nos invita a algo más profundo, que es decidir cómo responder, sin perder nuestra dignidad ni la del otro. No es necesario denigrar a nadie en la vida, simplemente tenemos que aprender a vivir con las situaciones conflictivas. ¿Ah? Pero cuando decimos, ahora corregime si me equivoco, pero cuando decimos la opinión del otro me lastima o lo que me dijo me lastima, es porque se lo estamos permitiendo en realidad. Exacto. Nada nos puede lastimar si nosotros no se lo permitimos. Claro, ahí lo que falta para Kant es la etapa del razonamiento. Me afecta porque solo estoy viviendo del impulso o de lo emocional. Del momento o de lo que me dijo, ¿verdad? Me perturba emocionalmente, pero no estoy razonando que soy yo el que permite que eso me perturbe emocionalmente, porque estoy en la fase de impulsos. Claro. Me cae mal esa persona, me cae mal y no salgo de ahí. Claro. Bueno, Kant nos invita a salir de ahí, porque es parte de la vida. No podemos andar evitando personas que... Por lo menos que no reaccionemos con el sentido común o básico primario del momento, ¿no? A mí me gusta, yo he aprendido mucho de Kant, viví algunos años de mi vida haciendo esto de evitar gente que me hacía mal, porque no podía salir de ese círculo. Kant me enseña que, bueno, la vida no se trata de andar esquivando personas, porque si no tendríamos que hacernos un mapa todo el tiempo de dónde vive todas las personas que me hacen mal para andar por calles distintas. Que capaz que alguno anda con ese mapa. Yo invito a que no es necesario un mapa. Claro. Hay que saber vivir con personas que
Bueno, que no a veces, tienen nuestra misma opinión y que a su veces no opinión congeniamos. Aparte, lo que la persona piensa de nosotros es la proyección que ellos tienen de nosotros, no es Claro. lo que somos nosotros. Claro, en sí, ¿verdad? exacto. Es eso, es eso. Cada uno tiene su dignidad propia y su voluntad propia y su vida. Claro. Y bueno, no tenemos que estar No te tengo por qué cambiar tu tu opinión es tuya y tenemos que convivir. no la puedo cambiar. Convivir. Por eso es importante vivir para Kant en la fase de razonar, de pensar, Sin duda. de no solo vivir de impulsos, ¿viste? Me hace enojar a alguien y me enojo y voy contra esa persona. No es necesario. Hay que vivir de otra manera, tolerándonos, sabiendo que el otro es una entidad con su propia vida y su propia voluntad y su propia forma de ver la vida, y nosotros la nuestra. Entonces, actuar de esta manera también es salud mental para Kant. ¿Por qué? Porque no tenemos que vivir esclavos de las emociones, sino tenemos que aprender a pensarlas. No tenemos que reaccionar, sino actuar con sentido. Esto es lo que nos dice Kant. No vivamos a lo loco, enojándonos por todo. Hay que poner un sentido a eso que siento y van a ver cómo todo después fluye y camina mejor. Hay algo que resulta paradójico en nuestra época, porque jamás se habló tanto de bienestar y sin embargo nunca estuvimos tan cansados, tan tensos o tan solos como muchas veces. Tiempo, claro. Se habla mucho de salud mental, del bienestar, de la comunidad, pero sin embargo la gente está cada vez más sola o vive cansada. Bueno, lo decía Leonardo hoy, Claro. que muchas veces la vorágine del día hace que pasemos poco tiempo con nuestros hijos, poco tiempo con nuestra casa, con nuestra familia. Y bueno, hay un filósofo, Byung-Chul Han, que llama a esto la sociedad del rendimiento. Byung-Chul Han, lo recomiendo si lo quieren leer. ¿Por qué? Porque él dice que vivimos en una sociedad que nos exige, y miren lo paradójico de lo que voy a decir, nos exige ser felices. Nos exige ser productivos y positivos todo el tiempo. Entonces, desde esa lógica, cualquier cosa que interrumpa la armonía personal se convierte en un obstáculo que hay que eliminar. Como una persona, por ejemplo. Ahora está de moda, perdona que te corte, Sí. corregime si me equivoco. ¿No está de moda o vos nos has sentido, tal vez la audiencia ahí que nos está escuchando también nos puede decir, no está de moda ahora decirnos, no vibra como yo Sí, esta exacto. persona? Sí, claro, es una forma de clasificar y categorizar las personas. No vibra como, no tenemos la misma vibra, por lo tanto yo con esa persona no. ¿Qué será la vibra? No tengo ni idea. Yo no vivo un vibrador, por ejemplo. No sé. No Claro. sé si tengo ringtone o no en mi cuerpo, pero no. Claro. ¿Qué es la onda? ¿Qué es la vibración? Pero en sí lo que nos invitan los filósofos y sobre todo Kant, yo creo que es algo simple, pero que para muchas personas no puede ser simple en el sentido de, yo creo que tenemos que entender que la otra persona proyecta a veces en nosotros lo que le está pasando a ellos, ¿no? Exacto. Casi siempre pasa eso, ¿no? Bueno, exacto, y lo que Kant nos invita es a no hacernos responsables de eso. Totalmente, ¿verdad? Exacto, si uno razona qué le pasa a la otra persona conmigo, bueno, Claro. es un tema de la otra persona conmigo. Pero bueno, todo esto que vengo diciendo de Byung-Chul Han y cómo vivimos hoy, Kant no habría aceptado nada de esto de lo que pasa hoy. Él pensaba que el valor moral de una acción no se mide por el resultado, sino por su intención. Entonces él dice que la felicidad no es el fin último de la vida. ¿Por qué? Porque es subjetiva y totalmente incierta. ¿Qué es la felicidad? Lo hablamos en el programa pasado. La sociedad me exige que tengo que estar feliz todo el tiempo. ¿Y cuál sería ese fin último si no está claro qué es la felicidad? Claro. Entonces, bueno, no podemos... Para cada uno de nosotros es distinto el tema de felicidad. ¿A qué Claro. llamamos felicidad? A ver, la felicidad sí puede guiarnos, pero el cambio es el deber moral el que nos debe guiar. Para Kant el deber moral y el fin último es respetar la dignidad humana. ¿No? La felicidad no lo es, la felicidad puede ser un camino para llegar a eso, pero la felicidad en sí misma no es el fin último porque no está definida. Entonces, antes de descartar a alguien como tóxico, para volver al concepto, podríamos preguntarnos, y acá va otra pregunta: ¿estoy actuando desde el respeto o desde la comodidad? ¿Desde la razón o desde la emoción? Claro. ¿No? Son preguntas que dejo
para a si los alguien la quiere oyentes que nos están contestar. oyendo y que se animen a mandarnos a ver qué piensan de todo esto al 099-824-037 y